Bienvenidos a Hiperacusia Literaria, cuentos y libros en audio. William Wilson, por Edgar Allan Poe. Permítanme, por ahora, presentarme bajo el nombre de William Wilson. El papel limpio frente a mí no debe cargarse con mi identidad real. Ese nombre verdadero ya ha sido exhibido con exagerada crueldad ante el desprecio de mis semejantes, y los vientos airados y vengativos han esparcido su infamia por los rincones más remotos del mundo. Oh, proscrito entre proscritos, ¿acaso no he sido desterrado de la vida? ¿No he quedado excluido de sus honores, de sus pequeñas bellezas, de sus aspiraciones doradas? ¿No se cierne para siempre una nube densa y lúgubre entre mis esperanzas y el cielo? Aunque pudiera hacerlo, no deseo narrar aquí los hechos más recientes de mi existencia, años cargados de un tormento indescriptible y de crímenes que no hallan perdón. Esa época, esos últimos años, fueron el súbito desenlace de una corrupción, cuyo origen es, precisamente, lo que quiero relatar. Los hombres suelen caer lentamente hacia la degradación. En mí, en cambio, en un solo instante, toda virtud se despegó de mi ser como un manto arrojado al suelo. De una falta leve pasé, con el ímpetu de un gigante, a atrocidades peores que las de cualquier tirano delirante. Acompáñenme mientras describo el suceso, el único suceso que abrió el sendero hacia esa perversión. La muerte se aproxima, y la sombra que la precede trae consigo una calma extraña. Al descender por este valle de penumbras, anhelo comprensión, incluso quizá piedad. Ojalá vean que, en parte, fui arrastrado por fuerzas que ningún ser humano podría dominar. Ojalá encuentren, en los detalles que pronto les revelaré, aunque sea un pequeño oasis de fatalidad entre mis incontables errores. Y admitirán, estoy seguro de ello, que jamás existió tentación igual, ni caída semejante. ¿Será por eso que nunca nadie sufrió como yo? ¿O acaso he vivido dentro de un sueño? ¿Acaso muero ahora víctima del horror y los enigmas de mis propias visiones sublunares? Mi linaje siempre fue conocido por su imaginación exaltada y su temperamento sensible. Desde la infancia, heredé con intensidad inquietante esas características. Con los años, esos rasgos se fortalecieron y se convirtieron en motivo de preocupación para mi familia y en un perjuicio constante para mí. Crecí guiado por impulsos caprichosos, dominado por pasiones que nadie podía contener. Mis padres, de espíritu débil y salud frágil, poco pudieron hacer para enderezar mis inclinaciones. Un par de intentos tibios por disciplinarme terminaron en rotundo fracaso y en una victoria absoluta para mí. Desde muy pequeño mi palabra fue ley en esa casa, y a una edad en la que otros niños apenas aprendían a caminar, yo era dueño de mis propios actos. Mis primeros recuerdos escolares se vinculan a una enorme casona isabelina en un pueblo inglés cubierto por la niebla, rodeado de árboles antiguos y retorcidos, donde todas las viviendas parecían reliquias del pasado. Ese lugar, venerable y silencioso, se asemejaba a un sueño, uno diseñado para aquietar el espíritu. Aún puedo sentir en mi memoria la frescura de sus avenidas sombreadas, el perfume tenue de sus arbustos y el estremecimiento agradable provocado por el sonido profundo y hueco de la campana de la iglesia. Cada hora, aquel tañido abrupto rompía la calma melancólica en la que el campanario gótico reposaba como un guardián dormido. Tal vez el mayor consuelo que aún puedo permitirme es detenerme en estos recuerdos de mi vida escolar, y aunque hoy esté cubierto por desgracias demasiado reales, encontrarán indulgente que busque alivio, aunque sea mínimo, en traer a la memoria ciertos detalles, por muy insignificantes que sean. Aquellos pequeños detalles, triviales y casi ridículos, cobran una importancia extraña cuando pienso que en ellos se escondían los primeros avisos, apenas perceptibles, del destino que luego me envolvería por completo. Permítanme, pues, recordar. Ya mencioné que la casa era antigua y de estructura irregular. Se levantaba sobre un terreno amplio, y un muro de ladrillo, alto y firme, coronado con cemento y vidrios rotos, rodeaba toda la propiedad. Aquel muro, tan severo como el de una prisión, marcaba el límite de nuestro pequeño mundo. Lo que yacía más allá solo lo contemplábamos 3 veces por semana. Una, los sábados por la tarde, cuando 2 preceptores nos escoltaban durante un breve paseo por los campos vecinos, y 2 veces los domingos, cuando marchábamos en formación hacia los servicios religiosos de la iglesia del pueblo. El director de la escuela era también el pastor,
Cuánta sorpresa me causaba verlo desde la distancia, avanzando hacia el púlpito con paso solemne, ese hombre tan reverente, de rostro amable y peluca empolvada. Era realmente el mismo que pocos minutos antes impartía castigos en la escuela, con expresión dura y vara en mano. Qué paradoja tan gigantesca, tan monstruosa. En uno de los ángulos de aquel inmenso muro se alzaba una puerta aún más formidable, remachada con hierro, tachonada con clavos pesados y coronada por picas metálicas. Transmitía una impresión tan profunda de misterio y temor que cualquiera hubiera retrocedido. Solo se abría durante esas 3 salidas semanales, y por eso cada crujido de sus goznes enormes despertaba en nosotros una mezcla de inquietud y fascinación, como si un secreto ancestral se desvelara apenas por un instante. El muro que rodeaba la escuela tenía recovecos amplios e irregulares. 3 o 4 de los más grandes servían como patios de juego. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de grava firme, sin árboles, sin bancos, sin nada que suavizara su austeridad. Claro que estos patios quedaban en la parte trasera de la casa. Al frente había un pequeño jardín con boj y otros arbustos, pero solo cruzábamos ese sector en contadas ocasiones, al llegar al colegio, al marcharnos para las vacaciones o cuando un padre nos recogía para celebrar Navidad o verano. Y la casa, qué edificio tan extraño y a la vez tan encantador. Sus pasillos formaban un laberinto interminable, sus subdivisiones parecían multiplicarse sin explicación alguna. A veces era imposible saber en cuál de los 2 pisos nos encontrábamos. Entre una habitación y otra había siempre 3 o 4 escalones que subían o bajaban sin un patrón lógico, y las alas laterales, incontables, regresaban sobre sí mismas en curvas incomprensibles, de modo que nuestra noción del edificio se asemejaba a nuestra noción del infinito. Durante mis 5 años allí nunca pude determinar con certeza en qué remota parte del edificio estaban los diminutos dormitorios asignados a mí y a otros 18 o 20 estudiantes. El aula principal era el cuarto más grande de la casa, y según mi memoria juvenil, el más grande del mundo. Era largo, estrecho y alarmantemente bajo. Sus ventanas góticas, puntiagudas y altas, apenas dejaban pasar la luz. El techo, recubierto de madera oscura, parecía hundirse sobre nosotros. En un rincón lejano y aterrador se levantaba una especie de cabina cuadrada, el sanctum donde el director, el reverendo doctor Bransby, rezaba entre clases. Aquel recinto, sólido como una fortaleza, tenía una puerta ancha y gruesa que nadie se atrevía a abrir en ausencia del reverendo. Antes preferíamos morir bajo la más cruel tortura escolar. En otros rincones había cabinas similares pertenecientes al preceptor de clásicos y al de inglés y matemáticas, igualmente temidas por razones menos espirituales y más disciplinarias. Distribuidos sin orden, innumerables bancos y pupitres, negros y carcomidos por los años, se amontonaban cargados de libros ajados. Todos estaban cubiertos de nombres tallados, iniciales torcidas, dibujos grotescos y marcas de navaja. Al extremo del salón había un enorme balde de agua, en el opuesto un reloj gigantesco que marcaba nuestro destino académico. Entre esas paredes pasé sin fastidio ni desdicha los años del tercer lustro de mi vida. La imaginación fecunda de un niño no necesita estímulos externos. Aquella monotonía sombría de la escuela estaba llena de emociones intensas, más profundas que las que mi juventud encontraría luego en la riqueza o que mi adultez hallaría en el crimen. Aún así, debo creer que mi mente ya entonces tenía algo de singular, tal vez incluso de extravagante. Los recuerdos de la infancia suelen volverse vagos en la madurez, se diluyen como una sombra gris, pero no en mi caso. Lo vivido entonces quedó grabado con claridad tan vívida como los relieves de medallas antiguas. Y, sin embargo, desde una mirada mundana, allí había muy poco digno de memorarse. Despertar, acostarse, estudiar, recitar, las vacaciones, los paseos, el patio con sus peleas, intrigas y juegos, todo ese pequeño universo infantil rebosaba sensaciones que hoy recuerdo con un anhelo que roza la locura. ¡Ah, los buenos tiempos!, pensaría después, de esta edad de hierro. Fue mi energía, mi temperamento ardiente y mi carácter imperioso lo que pronto me llevó a destacar entre mis compañeros. Sin esfuerzo aparente, comencé a ejercer influencia sobre todos los que no me superaban por mucho en edad. Sobre todos, excepto uno. Había un alumno que no era pariente mío, pero llevaba mi mismo nombre y apellido. Aunque mi familia era de sangre noble, mi apellido era uno de esos tan comunes que casi pertenecen al pueblo entero. Para este relato me he dado el nombre ficticio William Wilson, muy cercano al verdadero,
y justamente ese era también el nombre de mi tocayo. Ese otro William Wilson, al que llamaré simplemente Wilson, era el único que osaba desafiar mi dominio. Rivalizaba conmigo en los estudios, en los juegos, en las riñas menores del patio, y no se dejaba llevar por mis afirmaciones, ni obedecía mis órdenes tácitas. En resumen, se atrevía a oponerse a mi autoridad absoluta, esa autoridad que la juventud suele otorgar al que tiene un espíritu más fuerte que el resto. Su rebeldía era para mí una fuente constante de desconcierto, y aunque en público lo tratara con desdén, en secreto lo temía. Debía luchar siempre para no ser superado por él, y aunque nuestros compañeros no parecían notarlo, por una ceguera inexplicable, yo sabía que su igualdad conmigo, incluso su posible superioridad, era real. Pero lo más extraño era la mezcla de sensaciones que me inspiraba: irritación, respeto, temor y una curiosidad que jamás lograba aplacar. Éramos inseparables, aunque nuestra relación bordeaba lo imposible. Esta relación tan extraña entre nosotros me llevó a atacarlo con frecuencia, a veces de frente, otras en forma de bromas pesadas, pues esas pequeñas humillaciones eran mi modo de desahogar la incomodidad que me provocaba, pero rara vez lograba mi propósito. Su carácter poseía una austeridad tranquila, una firmeza silenciosa que lo hacía prácticamente inmune a la burla, y aunque disfrutaba de sus propias ironías, parecía totalmente incapaz de permitir que se rieran de él. Solo encontré un punto vulnerable, una peculiaridad que quizá nacía de una condición física. Wilson tenía un defecto en la voz que le impedía hablar más arriba de un susurro casi inaudible, y por supuesto aproveché aquella debilidad siempre que pude. Las represalias de Wilson eran muchas, pero había una que lograba irritarme más allá de toda medida. Jamás descubrí cómo entendió que aquello me afectaría tanto, pero una vez que lo descubrió, lo usó sin piedad. Imitaba mi manera de ser, a la perfección. Desde el principio sentí aversión por mi nombre, común, casi vulgar, y sobre todo por mi apellido, poco elegante. Cuando supe que otro estudiante lo llevaba, me indignó profundamente. Aquello significaba que su presencia duplicaría constantemente el eco de un nombre que detestaba. Además, nuestras actividades escolares podían confundirse, y eso me atormentaba como una afrenta constante. Y peor aún, comenzaban a señalar semejanzas entre nosotros. No solo compartíamos nombre, éramos de la misma estatura, teníamos rasgos parecidos, un parecido casi perturbador. Aunque lo disimulaba con esmero, nada me irritaba más que cualquier mención a nuestro supuesto parecido. Pero, aun cuando los demás no parecían notarlo, Wilson lo veía todo. Con una perspicacia casi inhumana se percató de cada similitud, y fue entonces cuando inició aquella imitación sutil y diabólicamente minuciosa. Copiaba mi manera de vestir, mi forma de caminar, mis gestos. Incluso pese a su limitación vocal, lograba reproducir la tonalidad exacta de mi voz. No imitaba los gritos o las frases fuertes, pero lograba un eco perfecto de mis tonos más suaves, un susurro que parecía brotar de una garganta gemela. El retrato era tan preciso que bordeaba lo insoportable, y lo peor, solo yo lo notaba, nadie más percibía su actuación. Mi tormento era completamente silencioso, compartido únicamente por las sonrisas cómplices de mi tocayo, quien parecía disfrutar de aquel acoso secreto. Durante meses no pude comprender por qué nadie descubría su maniobra. Quizás su imitación avanzaba de forma tan gradual que pasaba inadvertida, o quizás su maestría era tal que no necesitaba copiar lo superficial, sino que capturaba la esencia misma de mi conducta. Aquello era lo que más me atormentaba. A esa absurda imitación se sumaba un aire protector que adoptaba conmigo. Wilson intervenía constantemente en mis decisiones, insinuando consejos con un tono que me exasperaba. Con los años mi repugnancia hacia esas intervenciones aumentó. Ahora, desde esta distancia, debo admitir un hecho incómodo. Nunca recuerdo que alguno de esos consejos me hubiera llevado a cometer errores. Su juicio era más claro que el mío, su sentido moral, sin duda, más firme. Y quizá yo habría sido un mejor hombre si hubiera escuchado más de esos susurros que tanto despreciaba. Pero entonces, en aquel tiempo, mi orgullo fue más fuerte, su vigilancia se volvió intolerable, lo que antes pudo haber florecido como amistad se transformó en odio. Al final creo que él lo comprendió, pues comenzó a evitarme o a fingir que lo hacía. Poco después discutimos con una violencia inusual. Por primera vez Wilson perdió la calma y habló con una franqueza que no era propia de él. En ese instante vi algo que me dejó paralizado, un gesto,
una expresión, un aire que despertó en mí una sensación inexplicable, como un eco de un recuerdo remoto, anterior incluso a mi conciencia. Fue como si hubiese tenido con él algún vínculo ancestral, algo tan antiguo que mi memoria no podía contenerlo del todo. La ilusión se desvaneció tan rápido como había llegado, pero quedó grabada como marca indeleble, y señalo este hecho porque esa fue la última conversación que tuve con Wilson en la academia. La enorme casa albergaba varios dormitorios comunes, pero también algunos cuartos diminutos, residuos arquitectónicos, donde apenas cabía un solo estudiante. Wilson dormía en uno de esos pequeños espacios. Una noche, hacia el final de mi 5.º año, me levanté sigilosamente cuando todos dormían. Tomé una lámpara cubierta por una pantalla opaca y avancé por los pasillos estrechos para llevar a cabo al fin una de las tantas bromas pesadas que había planeado contra él. Esta vez estaba decidido a que la sintiera. Entré en su habitación sin hacer ruido y dejé la lámpara fuera, cubierta. Di un paso y escuché su respiración tranquila. Convencido de que dormía, tomé la lámpara y me acerqué a la cama, rodeada de pesadas cortinas. Las aparté lentamente, muy lentamente, y dejé que la luz cayera sobre su rostro. Lo que vi me heló la sangre. Era mi cara. No exactamente la mía, pero tan semejante que mi mente se rebeló. Mis rodillas temblaron, mi pecho se contrajo en un espasmo de horror sin sentido. Acerqué la luz todavía más, luchando contra el terror que me invadía. ¿Era realmente él? ¿Era realmente yo? Pensé en nuestro nombre compartido, en su obstinada imitación de mis gestos, mi voz, mis costumbres, y allí frente a mí dormía un rostro que parecía el mío reflejado en un sueño perverso. Apagué la lámpara con mano temblorosa y escapé por los pasillos, sin mirar atrás. Esa misma noche huí de la academia del Dr. Bransby para no regresar jamás. Tras abandonar la escuela aquella noche oscura, comenzó para mí una etapa completamente distinta, llena de emociones intensas y de un desenfreno juvenil que, visto desde mis años actuales, me resulta vergonzoso. Mi familia, de antiguo linaje pero ya en decadencia económica, me envió a Eton poco después. Allí, entre jóvenes de alto origen, encontré un ambiente propicio para mis excesos. Tenía el espíritu exaltado, el temperamento impetuoso y una libertad casi absoluta para seguir mis impulsos. La vida en Eton era un torbellino de aventuras, fiestas secretas, apuestas temerarias, escapadas nocturnas por el río, desafíos absurdos, burlas crueles. Yo me convertí en el alma de toda travesura, el instigador de 1000 imprudencias. Mi sed de emociones era insaciable, y mis compañeros, que veían en mí una mezcla de audacia y encanto, me seguían sin reparos. Sin embargo, no puedo relatar este periodo sin mencionar un hecho que marcó profundamente mi memoria. Un año después de mi llegada a Eton, celebrábamos el aniversario de un amigo muy apreciado. Habíamos bebido demasiado y en la exaltación de la noche me atreví a jactarme de una serie de victorias imaginarias en juegos de azar. Mi boca, dominada por el orgullo, proclamó méritos que no poseía, y mis compañeros, influidos por el vino, me aplaudieron con entusiasmo. Fue entonces cuando, de manera repentina, uno de los criados me entregó una nota. Venía sin firma. Decía simplemente que debía moderar mis palabras, pues mi conducta rozaba el deshonor. Quedé helado. La letra era familiar. Había en esas líneas una gravedad silenciosa, un tono de advertencia que me golpeó como un recuerdo maldito. Pensé, con el corazón acelerado, ¿será posible? ¿Podría ser él? Salí de la sala y recorrí los pasillos tratando de encontrar al mensajero. Nadie sabía nada. Ningún rostro me resultó sospechoso. Regresé a la fiesta con la mente alterada, pero procuré fingir indiferencia. Aún así, aquella nota quedó grabada como una sombra persistente. Poco después, sin embargo, la vida frenética de Eton volvió a envolverme. Retomé mis excesos, más decidido que nunca a olvidar aquella advertencia. Y lo habría logrado si no hubiera sido porque un año después llegó un nuevo episodio que me obligó a enfrentar de nuevo ese fantasma. Me trasladaron finalmente a Oxford, donde las oportunidades para el vicio y el derroche eran casi infinitas. Allí mis antiguas inclinaciones encontraron terreno fértil para crecer. Desarrollé un gusto cada vez más marcado por el azar, el engaño y la manipulación. Pronto gané fama de jugador hábil, de anfitrión brillante, de compañero audaz y peligroso.
Me movía entre los jóvenes de familias influyentes, aquellos que celebraban la astucia más que la virtud. Era un periodo de desenfreno elegante, donde la riqueza y el talento parecían excusar cualquier falta. Y, sin embargo, mi conducta escondía un propósito secreto. Aprovechaba la ingenuidad y el exceso de confianza de algunos para obtener ventaja en las mesas de juego. No era aún un criminal consumado, pero avanzaba rápidamente hacia esa senda. El autoengaño me mantenía ciego, me decía que solo aprovechaba oportunidades, que todos hacían lo mismo. Fue durante esa época cuando entablé amistad con un joven noble, rico en fortuna y en inocencia. Su carácter ingenuo me dio la oportunidad de acercarme con una mezcla de afecto fingido y cálculo frío. Lo invité con frecuencia a mi habitación para jugar apuestas aparentemente inocentes. No tardé en descubrir que podía, con discreción, manipular las cartas en mi beneficio. Y justo cuando mis planes estaban logrando los resultados esperados, ocurrió algo que jamás anticipé. Una noche, mientras él y yo jugábamos en privado, escuché un golpe suave en la puerta. Mi víctima, pues ya no puedo llamarlo de otra manera, se levantó para abrir, pensando que era un criado. Yo permanecí sentado, intentando mantener la expresión más natural posible. Pero cuando la puerta se abrió, el aire pareció congelarse. Allí, en el umbral, estaba él. No había cambiado casi nada desde la academia del Dr. Bransby, la misma altura, los mismos rasgos, el mismo porte reservado y la misma mirada insondable. Solo noté que su ropa era más elegante, acorde al lugar, pero era él, Wilson. Mi sangre se heló, mi respiración se volvió un jadeo casi imperceptible. Tragué saliva y me puse de pie, incapaz de fingir serenidad. Mi joven compañero, desconcertado, preguntó quién era aquel visitante inesperado. Wilson respondió en un susurro, ese susurro que yo recordaba demasiado bien, y pidió hablar conmigo en privado. Quise negarme, pero mis músculos se negaron a obedecerme. Entonces, con una frialdad que ocultaba un pánico creciente, cedí. Wilson y yo nos apartamos hacia un rincón discreto de mi habitación. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que mi compañero pudiera oírlo desde el otro lado de la puerta. Aún antes de que hablara yo sabía lo que venía, una advertencia, siempre era una advertencia. Y así fue, con ese tono apenas audible que lo caracterizaba, me señaló, sin rodeos, sin enfado, pero con una firmeza helada, que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en ese cuarto. Sabía que yo estaba engañando a aquel joven noble, que usaba mis trucos para arruinarlo, y me exigió detenerme. Mi mente ardió, no podía soportar que él, de todos los hombres del mundo, se tomara la libertad de juzgarme. Mi vergüenza se transformó en ira, mi miedo en furia. Le dije que no tenía derecho a entrometerse, que no era nadie para dictar lo que yo debía hacer. Él escuchó todo sin alterarse, sin otro gesto que ese aire de silenciosa superioridad que tanto me torturaba. Luego, sin esperar respuesta, se marchó. No dijo ni a dónde iba ni si regresaría. Solo se desvaneció con la misma facilidad con que había entrado, dejando en mí un torbellino de emociones contradictorias que no supe manejar. Cuando volví con mi compañero, el temblor aún no abandonaba mis manos. Pensó que mi malestar era por el dinero que había perdido en la partida, y nada dijo. Yo estaba demasiado alterado como para continuar, pero esa noche no dormí. Me di cuenta de que Wilson había llegado a Oxford sin que yo siquiera escuchara rumores de su presencia, que aparecía siempre de improviso, como si me persiguiera, como si su único propósito en el mundo fuera vigilarme, y esa idea, lejos de inspirarme decencia, solo avivó en mí una rebeldía más profunda. Me juré que jamás volvería a permitir que interviniera en mi vida. Al día siguiente empaqué mis pertenencias y abandoné Oxford de inmediato. No avisé a nadie, no dije adiós. Me marché como un fugitivo, convencido de que con la distancia podría escapar de su sombra, y por un tiempo lo logré. Viajé por Francia, Italia y Alemania. Viví con desenfreno, mezclándome con la nobleza, buscando placeres que me hicieran olvidar cualquier rastro de moral. Gané fama como un hombre brillante, pero entregado a los vicios. A veces en medio de una fiesta o una ciudad desconocida, una sensación inquietante me atravesaba, como si alguien me observara desde lejos. Pero nunca lo veía y acababa por convencerme de que todo era imaginación. Mis viajes me llevaron finalmente a Roma,
durante una de las temporadas de carnaval más deslumbrantes de las que tuve memoria. La ciudad ardía en júbilo, máscaras, música, luces danzantes, procesiones interminables. Era el escenario perfecto para entregarme a un nuevo exceso, y por supuesto lo hice. Allí conocí a la esposa de un noble romano, una mujer de belleza tan singular que mi razón quedó sometida al instante. Su marido, el duque di Broglio, era un hombre rígido, celoso, severo, justamente el tipo que más disfrutaba desafiar. No tardé en urdir encuentros clandestinos, aprovechando la emoción del carnaval y el bullicio de los bailes enmascarados. Una noche, supe que la dama y el duque asistirían al lujoso palacio del conde di Ventimiglia. Era la ocasión perfecta para infiltrarme disfrazado y conseguir unos minutos a solas con ella. Me atreví a entrar por un pasillo oculto que conocía bien, decidido a sorprenderla. Pero en cuanto llegué a la antesala donde debía encontrarla, ocurrió algo que paralizó mis pasos. Allí estaba Wilson, de pie, bloqueando el camino, vestido con una capa idéntica a la mía, un antifaz igual al mío, incluso llevaba mi mismo estilo de espada. Ese doble malévolo parecía burlarse de mí, imitándome hasta en la ropa. Sentí como una furia irracional comenzaba a arder dentro de mí. Le ordené apartarse. Le dije que no tenía derecho a interferir en mis asuntos, que yo no temía a ningún hombre. Él permaneció inmóvil, como si mis palabras fueran viento. Solo alzó una mano, con ese gesto silencioso que tantas veces detesté, para impedirme avanzar. Fue entonces cuando perdí el control. Saqué mi espada y me lancé sobre él, gritando que lo destruiría de una vez por todas. Wilson retrocedió hacia una sala contigua y yo lo seguí sin pensar, ciego de ira. Apenas cruzamos la puerta, dominado por la cólera, lo empujé con violencia para apartarlo de mi camino. Él perdió el equilibrio y cayó contra la pared, mientras yo cerraba la puerta con un juramento sofocado y le exigía que desenvainara su espada. Dudó solo un instante, luego soltó un leve suspiro, sacó su arma en silencio y adoptó la postura de defensa. El enfrentamiento duró muy poco. Enloquecido por una excitación feroz, sentía en mi brazo la fuerza desbordada de una multitud empujando cada embestida. En cuestión de segundos lo tenía arrinconado contra la pared y una vez sometido descargué sobre su pecho varias estocadas, una tras otra, con una brutalidad ciega. Justo en ese momento escuché como alguien intentaba abrir el pestillo desde afuera. Me apresuré a evitar que la puerta se moviera y tras asegurarme de que no entraría nadie, regresé junto a mi oponente moribundo. Pero ¿cómo describir con fidelidad el sobresalto, el espanto absoluto que me invadió ante lo que vi entonces? Bastó aquel breve instante en que aparté la mirada para que el extremo de la estancia pareciera transformado por completo. Donde antes no había nada, ahora se erguía un espejo enorme, o al menos eso creía en mi confusión, y cuando avancé hacia él, con el terror estremeciéndome, vi que una figura tambaleante, empapada en sangre y con el rostro lívido, avanzaba hacia mí con mi misma apariencia. Eso creí, digo, aunque me equivocaba. No se trataba de mi reflejo, era mi rival, era Wilson, levantándose con su último aliento. Su capa y su máscara estaban tiradas en el suelo, allí donde él mismo las había arrojado. Cada detalle de su vestimenta, cada rasgo definido y peculiar de su rostro, eran idénticos a los míos. Era Wilson, sí, pero ya no hablaba en susurros, y por un momento habría jurado que la voz que escuchaba era la mía propia cuando pronunció: ¿Has triunfado y me someto? Pero desde este instante tú también estás muerto, muerto para el mundo, para lo eterno y para toda esperanza. Yo era tu esencia, y contempla esta figura, que es la tuya, porque al darme muerte, te has destruido a ti mismo. Si disfrutaste este audiolibro de terror, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Estaré subiendo más audiolibros cada semana para que sigas escuchando grandes relatos de misterio, horror y suspenso. Gracias por escuchar William Wilson de Edgar Allan Poe.